Gracias por ayudarnos a que la predicación fluya, poder leer las letras, poder cantar, porque es la predicación cantada. Gracias por ayudarnos en esa tarea verdaderamente. Sabemos que es compleja y que lleva ciertas cosas técnicas y damos gracias a Dios por poder realizar este trabajo. Los que están allí que no vemos, ustedes son parte de esta predicación también. Hermanos, abrimos nuestras Biblias una vez más en el libro de Hebreos, capítulo 10. Leamos, hermanos, leamos la palabra. Hermanos, ¿cuántos estamos leyendo su palabra? Necesitamos leer y leer y leer y meditar en ella y permanecer en ella. So, vengamos, razonemos juntos, vengamos a la lectura de su palabra. En Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, versículo 11, continuamos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos lleves a través de ella hoy a Jesús y que a través de Él nos entregues
todas las cosas por tu gracia. Oh Señor, produce fe en nuestros corazones por el oír la palabra de Cristo y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y a través de esa fe, Señor, causa y produce una rica cosecha de frutos de esta vida a la cual hemos sido unidos. La vida preciosa, santa, buena y justa de Jesús por nosotros. Gracias porque sabemos que haces todas estas cosas usando la débil presentación humana a través de la fiel exposición de tu palabra. Te pedimos estas cosas con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, comenzamos a hablar la semana pasada acerca de esta idea de la perfección. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo en este pasaje se repite? Se dice en el versículo 1 que los sacrificios de la ley de Moisés no podían hacer perfectos a los que se acercan, ¿verdad? Seguimos nosotros leyendo este pasaje y se nos dice después más abajo en el versículo 14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nosotros, hermanos, estamos tratando de discernir qué relación hay entre la ley de Dios y cómo somos declarados justos y santos o santificados posicionalmente, unidos a la obra de Cristo a nuestro favor, y cómo al ser santificados, que quiere decir, como comenzamos a ver, purificados de nuestros pecados, que ya Dios no los cuenta en nuestra, no los cuenta en contra nuestra, de cómo es necesario una purificación de pecados para nosotros poder acercarnos. Decíamos la semana pasada que el problema del hombre es su pecado, que este pecado nos ha separado de Dios, porque Dios es santo y justo. Pero Dios ha establecido un pacto a través del cual nos perfecciona. Pero interesantemente en este pasaje también nos habla de otro pacto, cuyo pacto no nos puede perfeccionar. Al final del día se trata de perfección. Pero esta perfección tiene que ver con una perfección delante de Dios. Tiene que ver con una perfección que es en virtud de poder pararnos delante de Dios para de esta manera adorarles y servirles. Pero lo que se interpone en esa perfección, dice esta palabra que hemos leído, son nuestros pecados. Si el pecado no estuviera en el medio, pudiéramos acercarnos, y el acercarse a Dios, el adorarle y el vivir con Él es la perfección de la criatura moral. La perfección de la criatura moral es dada en términos de pararnos delante de Dios, en términos de poder relacionarnos con Él. Pero el problema, como hemos visto ya, es que Dios es un ser santo, justo, moralmente, espiritualmente perfecto. ¿Cómo entonces podemos hallar esta perfección para poder acercarnos, para poder pararnos delante de Él? Y aún más cuando hay un problema y una tragedia que ha desembocado en que no podamos hacerlo en lo primero, como dice aquí el autor, que no podamos hacerlo en lo primero. ¿Y qué cosa es lo primero? Nos habla entonces de sacrificios bajo la ley de Moisés. Nos habla entonces de animales, de derramamiento de sangre.
que eran estipulados bajo la ley de Moisés, el pacto mosaico, la administración de Moisés, lo cual hemos dicho era un tutorial hacia la gracia de Dios. Como vemos en este pasaje, la administración de Moisés, ¿qué quiere decir? Su economía o su pacto, la manera en que el pacto de Moisés hablaba para relacionarnos con Dios, no podía hacernos perfectos. Esto es algo que el libro de Hebreos, el libro de Gálatas, el libro de Romanos nos enseña. Hemos aprendido el drama de la Biblia, de la narración bíblica. Cuando vamos a Moisés, las personas han entusiasmado con el drama de la película, la serie, la novela de los 10 mandamientos. Ciertamente la Biblia es un drama histórico, no es una fábula, no es una mitología que no está basada en acontecimientos históricos. No es una religión de misterio que viene del oriente, de un misticismo, de elevarnos fuera de la historia y fuera de la creación, a un Dios allí quizás por encima, o que quizás está en la naturaleza, pero nos relacionamos con Él de una manera mística, elevándonos a Él, echando a un lado, ¿verdad?, la creación, la materia, y muchas ideas místicas, misteriosas, apartadas de la historia han abundado. Pero la religión cristiana es una religión histórica. Está conectada a un drama de Dios en la historia. Y ese drama de Dios en la historia es el Dios que se quiere revelar al hombre a través de sus acciones y su obra y su palabra en la historia. Ahora, el drama que ha sido recogido en su palabra de la historia lleva una enseñanza, una doctrina. ¿Se fijan? Las personas, el drama les interesa. Les interesa el drama entre los hombres, Moisés y las esposas y lo que está pasando. Qué interesante está ese drama. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el drama se convierte personal? Porque lo que Dios está haciendo a través de la historia y del drama es diciéndonos a nosotros, esta es tu historia. Lo que Dios hace a través del drama y la doctrina de este drama es interpretarnos a nosotros. Dios, por su palabra, por el drama histórico y la significación de ese drama histórico doctrinal, nos interpreta a nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios con el drama de Moisés, del Éxodo, de los 10 mandamientos, de su ley y de los sacrificios? Enseñarnos algo, o como hemos dicho, como dice la palabra, un tutorial a la gracia de Dios. ¿Y por qué un tutorial a la gracia? Se fijan, la gracia, ya hemos visto, es la declaración de la obra de Dios para salvar a pecadores. Es una palabra que Dios da, que cumple en Cristo Jesús. Es una promesa que Dios da a una creación caída que cumple en Cristo Jesús. Pero como ya hemos visto, esta no es la única palabra que Dios ha dado. También le dio una palabra primera a Adán y a Eva. Y esa palabra le decía a Adán y a Eva: tú vives si me obedeces, si desobedeces mueres. Se fijan, hermanos, la perfección entonces tiene que ver con nuestra relación con Dios en función y en referencia de la palabra que Dios ha dado. La perfección tiene que ver con nuestra relación con Dios en referencia a la palabra que Dios ha dado. Que Dios es el que determina
y el que plantea cómo es que nosotros debemos relacionarnos con Él, no nosotros. Y esto es lo que le hemos llamado pactos, o la idea de pacto en la Biblia. Que Dios ha venido a relacionarse con el hombre, ha dado una palabra donde llama al hombre a relacionarse con Él conforme al contenido, conforme a la enseñanza de su palabra. Por lo tanto, el drama lleva un contenido teológico. Teología quiere decir el conocimiento de Dios. Yo sé. Mientras el drama es en la telenovela en el Canal 7, perfecto. Pero cuando se trata que el drama revela el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios me involucra a mí delante de Él. El conocimiento de Dios revela algo acerca de Dios y de mi condición delante de Él. El conocimiento de Dios me pone a mí bajo responsabilidad delante de Él. Las cosas entonces cambian. ¿Se fijan? Pero no solamente necesitamos el drama, necesitamos también la doctrina. Por eso es, hermanos, y los mencionamos el domingo pasado, hubo un momento en la vida de la iglesia en el siglo pasado, a propósito desembocó en lo que estamos viendo en la apostasía de los tiempos de hoy, donde la iglesia dijo, no creed, but Christ. No necesitamos credo, solo a Cristo. Y hermanos, qué bien suena esto. No necesitamos doctrina, solo el amor. No necesitamos declaraciones y proposiciones bíblicas, solo una relación con Dios. Hermanos, ¿no describe esto a la iglesia evangélica contemporánea? ¿No describe esto vuestros pensamientos? El Señor quiere que te arrepientas de ellos. Quiere desabusarte de estas mentiras. Porque el drama del amor sin la expiación de Cristo no es amor. El drama de un hombre judío que hace 2000 años caminó, enseñó y fue a la cruz y fue crucificado y fue sepultado y supuestamente resucitó, dice el drama. ¿Qué significa? Yo tengo a Cristo. ¿Y a qué Cristo tú tienes? No, yo tengo una relación con Cristo. A ver, confiesa a Cristo. Confiesa, ¿qué tú quieres decir? Dame la confesión de Cristo. ¿Cuál es la confesión de Cristo? De la abundancia del corazón habla la boca. Y no es solamente en términos morales, hermanos. Sí, ciertamente el pecado causa palabras ociosas y malvadas y malas palabras y truhanerías, y eso es verdad. Pero Cristo en el corazón causa la confesión de Cristo. Y nuestra unidad no es en un credo vago. Nuestra unidad no es simplemente en un amor licuoso de una unidad. Simplemente porque si nos llevamos bien, nos amamos. Hermanos, esa es la predicación de Roma. Esa es la predicación del ecumenismo, hermanos. Esa es la predicación de la religión falsa, hermanos. Esa es la predicación de la bestia, hermanos. Nuestra unidad es alrededor de la doctrina de Cristo. El que no traiga esta doctrina, ¿sea qué? Si no, hermanos, es decir, si esto no es lo que esta iglesia anhela y desea, yo recojo y me voy. Porque esa no es la iglesia de Cristo. A mí no me he sido llamado a una relación social, a simplemente una unidad con ciertas declaraciones de Cristo, etcétera, pero donde lo importante es cómo nosotros nos llevamos. Hermanos, las relaciones entre nosotros es muy importante, pero son relaciones y es una unidad que está basada en un credo,
en una confesión, en algo que es esencial en la vida de un creyente. Fuera de eso, nuestra relación con el prójimo es una relación de hacerle bien al prójimo. Pero comunión en la iglesia, ¿comunión de qué? De compartir el pan juntos y decir todo está bien. Somos el pueblo de Dios. No importa que tú creas que la salvación se pierde, que hay un pecado cualquiera. No importa que tú creas en alguna manera acerca de Jesús, donde Él no es el suficiente sacrificio por nuestros pecados y tenemos que de alguna manera completar su obra con nuestra obra. Eso no importa. No importa qué confesemos como la confianza y la seguridad de la iglesia. Eso no importa. Lo importante es el amor. ¿Qué amor? Eso es la mentira y la obra del diablo que se disfraza como ángel de amor. Hermanos, ese amor a mí Dios no me ha llamado ni a predicarlo ni a practicarlo. Me ha llamado a predicar el amor de la expiación por nuestros pecados. Y todo el que traiga esta doctrina puede venir con muchos problemas, pero es nuestro hermano. Y se sienta a la mesa y comemos con él y lo recibimos y caminamos con él, porque es nuestro hermano en la fe. Pero hermanos, ¿dónde están las delineaciones de nuestra comunión y de nuestra unidad para crecer en todo aquello que es la cabeza, Cristo Jesús? Tenemos que crecer en la doctrina de lo que significa este drama, y eso es lo que hace Hebreos, y eso es lo que hace la palabra también. Es triste, hermanos, cuando nuestras vidas son pusilánimes por la doctrina. Es triste. Revela una inmadurez espiritual. No revela una madurez espiritual. Tú puedes ser muy buena persona, mejor que yo, y eso no lo dudo. Mejor que cualquier otra persona, pero eso no es madurez espiritual. Hay personas muy tolerantes en el mundo. Hay personas muy buenas, muy amorosas. De tal manera que a veces las personas se cuestionan el amor de la iglesia cuando mira al mundo y dice, mira cómo ellos se aman. Y nosotros que debiéramos amarnos así. Hermanos, la iglesia de Cristo es una iglesia con muchos defectos y problemas morales, relacionales. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y leerlo. Abrir la Biblia y leerlo. Pero hay una unión esencial, y es la unión esencial de aquellos que han creído el drama y lo que esto significa en nuestras vidas, y ahora somos afectados por el sí. Ahora hablamos de discipulado, ahora hablamos de adoración. Nos unimos a llamarnos, a exhortarnos en el amor de Cristo, en la confianza del credo, de la doctrina, de la proclamación, de lo que este drama significa para nuestras vidas. Ciertamente, venimos a exhortarnos a crecer, a amar, a hacernos bien por amor de Cristo, sobre la base del Evangelio, como virtud de quien somos en Cristo Jesús, al ser el pueblo justificado, perdonado, librado de la ira de Dios por la obra de Jesús solamente. A veces nos queremos exhortar a crecer y a madurar sin Cristo. Sin Cristo. Es algo así como pararse delante de un árbol, no echarle agua, no fertilizarlo y decirle al árbol, da frutos, da frutos, da frutos, crece, crece, crece. Pero nunca le damos el alimento que lleva ese árbol. Y el alimento que lleva ese árbol es Cristo y este crucificado. Es el drama y la doctrina de Cristo a nuestras vidas. A un niño, sé saludable, ten salud, crece, desarróllate. Y nunca le damos
la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la doctrina de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos. No, hermanos, necesitamos venir a reconocer que hay un camino de perfección que es el camino de la unidad. ¿Cuál es ese camino de la unidad? El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A propósito, aquí nos está hablando de nuestra santificación práctica y progresiva. Porque es una sola ofrenda lo que nos hace perfecto. Es una sola ofrenda lo que nos purifica y no es la tuya conforme a la ley. En el primer pacto con Adán, la forma de vivir en perfección era conforme a la palabra de ley. Tú obedeces y vives. El pacto con Moisés republicó el mismo principio, pero no para que el pueblo viviera por ese principio, sino para un tutorial a otro principio, a otra palabra. ¿Cuál es esa palabra? La palabra del Evangelio. Por eso Cristo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Los mismos discípulos que lo iban a negar y ya estaban limpios, excepto el hijo de perdición, que no había creído en la palabra de que Cristo había dado acerca de él. El Evangelio de Juan, que lo estamos estudiando todos los domingos, ahí está la palabra. En los demás evangelios, la palabra de Cristo acerca del reino que se cumple en él. En él. El que cree en mí tiene vida eterna. Esta es la obra de Dios, creer en aquel a quien Dios ha enviado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en aquel al que el Padre envió tiene vida eterna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Para esto mi Padre me ha enviado, para darles vida y vida en abundancia. Esa vida no es una vida sin credo, sin doctrina. Es la doctrina del Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Es la doctrina que el Espíritu revela. El Espíritu no te da un amor sin doctrina. Si el Espíritu te da un amor sin doctrina, no es el Espíritu de Dios. Es el espíritu engañador del mundo que habla de amor y de unidad. Pero el Espíritu dice que Él tomará todas las cosas de Cristo y os lo hará saber. Él tomará de mí, os lo hará saber. ¿Qué va a hacer saber? Le va a hacer saber lo que le hizo saber a los discípulos que conocían el drama, pero estaban confundidos acerca de su doctrina. Y cuando Cristo resucita, viene y se para al lado de ellos y les explica la doctrina. Estas cosas eran necesarias que el Hijo de Dios padeciera y sufriera por vuestros pecados, para purificar vuestros pecados, para traerlos a una palabra de perfección que ya no es como la primera. Porque la primera era: tú vives delante de Dios, que es la vida, en la obediencia a la ley de Dios. Pero el tutorial a la gracia en Moisés es que no has podido vivir en obediencia, lo cual es bueno, santo y justo, y debes vivir así. Pero mereces la muerte, mereces morir. Sacrificio, muerte, derramamiento de sangre. Tú eres el que merece ser ese culpable. Sin embargo, Cristo ha sido ofrecido a tu favor. Y ahora en esa palabra de un nuevo pacto, ¿se fijan? La perfección es en función de referencia a la palabra que Dios ha dado para cómo nos relacionamos. En el pacto de obras o de la creación, que es republicado en la ley de Moisés, la manera de vivir es: obedece y vives, desobedeces y eres maldito. Pero por esa palabra nadie ha podido vivir
sino simplemente conocemos nuestra muerte y la debemos conocer. Y conocemos también a través de los sacrificios que se necesita alguien que pague esta deuda de pecado, porque si no, no nos podemos acercar a Dios. Cristo Jesús es la respuesta. Esa ley de Moisés nos llevaba como un tutorial a la otra palabra de Dios en Cristo Jesús. Palabra donde Dios ahora declara al que confía en su Hijo limpio, santo, justo, solamente a través de la fe y no por nuestras obras. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 9. El capítulo anterior nos dice, versículo 14, después de haber hablado de los sacrificios del sumo sacerdote, de la ley, etcétera, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo Jesús viene y cumple la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? La palabra de pacto conforme a su ley. Que para pararse delante de Dios el hombre debe ser puro y sin mancha. Eso corre a lo largo de toda la Escritura. La demanda de un Dios santo a los hombres a ser puro, santo y sin mancha corre a lo largo de toda la Escritura. Porque los hombres que están separados de Dios, alejados de Cristo, continúan bajo la responsabilidad de la palabra que Dios le dio al primer Adán. Continúan bajo esa responsabilidad que es revelada en la ley de Dios dada a Moisés. Continúan bajo esa responsabilidad que es revelada en la conciencia del hombre y por la creación. Dios es poderoso, santo, justo y bueno, y el hombre debe darle culto, obedecerlo y hacerle bien a su prójimo. Esa es la palabra dada por Dios en el primer pacto y conforme a la ley. Pero Dios envía entonces a un mediador que va a cumplir a esa palabra. De ese pacto de obras, de ese pacto de la ley, Él va a asumir toda responsabilidad. ¿Para qué? Para llevarnos a otro camino de perfección. A otro camino de perfección que al final del día es siempre en virtud de la palabra que Dios ha dado, de su pacto, para a través de ella relacionarnos con Él. ¿Cuál es este otro camino que se ha abierto? Porque se ha abierto otro camino. Gloria a Dios. Se ha abierto otro camino. Hebreos 10 va a decir después, a través del velo, esto es su carne. Nos dice aquí en Hebreos 9, Él se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, sin mancha. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Lo quita. Tú no te lo puedes quitar a ti mismo para pararte delante de Dios. He ahí la tragedia de la humanidad. Que oyen la palabra de la ley y estando en su condenación se justifican a sí mismos, se acusan, se excusan y acusan. Eso es Romanos capítulo 1 y 2. El veredicto de Romanos capítulo 1 y 2 es que son los hacedores de la ley los que serán justificados, pero Romanos 3 dice: no hay ninguno que lo ha hecho para llevarnos a Cristo. Ese es el tutorial de la ley de Dios. No hay ninguno, no hay obra, no hay sacrificio nuestro, no hay limpieza propia que nos pueda parar perfectos conforme a la palabra primera que Dios ha dado, revelada en la ley de Moisés también. Revelada en la ley de Moisés ya no para salvar, sino para llevarnos a la segunda palabra, la palabra de gracia, el nuevo pacto en su sangre, el nuevo camino. ¿Y cómo entonces así somos perfectos? Somos hechos perfectos. Versículo 14 sigue diciendo:
Cuanto más la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Las obras del hombre separadas de Cristo son todas hechas en muerte. ¿Se fijan? Oh, sí, entendemos. Tenemos que explicarle a los que nos escuchan que hay una justicia cívica. Hay una justicia donde tratamos de darle al ciudadano. ¿Y de dónde viene? La única base para enseñar cómo debe vivir el hombre es la ley de Dios. Por tanto, que en las escuelas enseñaran los 10 mandamientos. Por tanto, que hubiera educación cívica en las escuelas, que hubiera educación de carácter en las escuelas. Eso es necesario para una sociedad que funcione, funcional, donde pueda haber un modo de paz, de respeto entre los seres humanos y en nuestras relaciones. Pero esa justicia no salva a nadie. Al final del día, en nuestras obras, lo que seguimos oyendo conforme a la primera palabra republicada en el pacto de la ley de Moisés es: debes obrar. Y solamente obedeciendo mis mandamientos y todas mis leyes puedes vivir, puedes pararte delante de mí y heredar la bendición. Aquel pueblo de Israel que tenía esta palabra atada a su presencia y su prosperidad en la tierra de Israel, tenía un tutorial muy clarito y cerquita de lo que había pasado con Adán, el primer Adán. Pero Oseas 6, ¿verdad? En esos primeros versículos, no sé si el 6 o el 7, dice: allí mi pueblo Israel como Adán quebrantaron mi pacto. Pero Dios ha abierto un nuevo camino a la perfección, a la purificación, a poder acercarnos a Dios, a poder estar en su presencia, a poder morar con Él, a poder vivir con Él, a poder servirle. Tu servicio no te gana tu posición delante de Dios. Dios nos sirve a nosotros que no servimos. Y de esta manera comenzamos a servir. Comenzamos a servir. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios tiene como esencia siempre la cruz. Y hermanos, el que te quiera apartar de la palabra de la cruz no sabe lo que está hablando. Aun cuando te quiera apartar a cosas buenas, a la nueva vida, a la obediencia, a la santidad. La cruz tuvo un momento, pero ese no es el centro ni lo único de la fe cristiana. El escritor de Hebreos parece tener otra idea. Parece tener otra idea. Porque la cruz de Cristo no solamente es el centro ahora de toda nuestra vida y la base de todo llamado y apelación a la obediencia, la cual afirmamos, pero es la base de nuestra vida en la eternidad. Si hubiera un momento donde la cruz de Cristo ya no debiera tener ningún rol, sería en la eternidad, caramba. O sea, un momento donde ya la cruz de Cristo no debiera ser el centro. Cuando estemos en el cielo, pero ya, si ya no hay pecado, ¿para qué el evangelio? Necio. Pastor, ¿por qué ofende? No es la palabra que te llama necio. Necio es aquel que no cree la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y cuando se abrió la escena de adoración en los cielos, había en medio de ellos un cordero como inmolado, que había sido muerto, pero había resucitado, y ahí tenía sus heridas. Y toda la creación, y los ángeles, y los 24 ancianos, y las miriadas de ángeles, y los santos, y la iglesia, le adoraban. Porque tú nos has comprado
comprado, nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación por el evangelio, por la palabra de la cruz y de gracia. Estamos aquí hoy adorándote. Sea anatema el que quiera oscurecer la palabra de la cruz, hermano. No hay unión con los tales, no la hay. Lo único que hay es un llamado a la palabra de la cruz. Pastor, pero la palabra de la cruz es la nueva vida, es el arrepentimiento, es el nuevo nacimiento. Confundimos. Debemos predicar el arrepentimiento. Debemos llamar al nuevo nacimiento. Debemos hablar de nueva vida. Pero este es el llamado sobre la base del evangelio. El evangelio no es el nuevo nacimiento. Nadie se salva porque le diga debes nacer de nuevo. Nadie se salva porque le diga debes tener nueva vida. Nadie se salva porque le digas debes abandonar tus pecados. Nadie. Estas cosas son un llamado sobre la base de la predicación del credo. Y el credo es que Cristo Jesús fue entregado por nuestros pecados conforme a la Escritura. Arrepiente. Ven a Él con la convicción y el dolor de tus pecados y lo que ellos han acarreado en tu vida, y voltéate en confianza a Jesús. Arrepiéntate. Sin arrepentimiento no hay vida. Pero no es el arrepentimiento falso que muchos predican, oscureciendo la ley y mezclando el evangelio con la ley. Abandona tus pecados, tienes que rendir tu vida completamente, apartarte de tus pecados para que Cristo te reciba. Eso es lo que dice la ley, que dejes tus pecados. Eso es lo que la ley pide, que dejes tus pecados, y no algunos, sino todos. El arrepentimiento entonces es una voltearse a Cristo en fe. La salvación nos es regalada cuando nos arrepentimos. Ciertamente nos volteamos de la confianza en nosotros, de nuestras maldades. Reconocemos nuestros pecados como el problema de mi corazón. Reconocemos nuestras maldades. El Espíritu Santo trae dolor a nuestro corazón. Si usted no se ha arrepentido, usted no ha nacido de nuevo. No porque el arrepentimiento sea la base de tu salvación. No. Porque el arrepentimiento con la fe es el instrumento que Dios provoca en el corazón para confiar y recibir el regalo de la nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo viene cuando reconocemos que nosotros no podemos hacer nada en nosotros mismos. Y ese es el arrepentimiento. Nos volteamos y somos purificados de nuestras malas conciencias y de obras muertas. Ahora venimos a decir, ya veo que cualquier obra en mí es muerta. Muerta. No puedo reconciliarme con Dios por mis obras. Todas mis obras están corruptas, condenadas. Me arrepiento. Abandono a mí mismo todo lo que yo traigo. Reconozco delante de la ley el justo juicio de Dios. Y esto es acompañado por un dolor por el pecado. Si el pecado te es indiferente, tú no te has arrepentido. Si el pecado si tu corazón no ha sido traspasado de dolor, porque el pecado hizo separación entre tú y Dios. Porque el pecado te ha consignado al infierno.
si tú no has comenzado a ver lo vil del pecado. Nos arrepentimos, sí, del pecado para con Dios, claro. No quiere decir que cambiamos nuestra vida y abandonamos el pecado para que Dios nos reciba. Vemos lo horrendo, lo vil, lo sucio, lo malo de nuestra enfermedad, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestras acciones. Lo reconocemos, lo confesamos y nos volteamos al nuevo camino, a la nueva palabra, donde Dios nos dice: yo te perdono. Y a través de esa palabra central y eje, la ley es escrita en el corazón. Y erran aquellos que creen que es una palabra que disminuye para movernos a otras cosas importantes. Este pasaje lo demuestra. La ley escrita en el corazón, y de pronto todo lo que hay en el medio del pasaje de Jeremías 31, que después con más tiempo vamos a ir allá, simplemente lo resume en la declaración de la palabra de absolución. En otras palabras, la ley es escrita en el corazón porque has quedado absuelto, libre, perdonado en tu conciencia. Hay una palabra de perdón en Cristo Jesús. Y la creemos y perseveramos en ella. Perseveramos en ella hasta el fin, porque el Espíritu nos preserva a través de esa palabra que Cristo le dijo a sus discípulos que le iban a negar. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, permanecer en mí. Ahí viene la base ahora. Lo objetivo es en Cristo Jesús, que es el Evangelio, la persona y la obra de Jesús. Confiando en Él nos es entregado frutos subjetivos en mi persona. Venimos a recibir frutos. Venimos a posesión en nosotros subjetivamente de lo que la palabra objetiva en Cristo quiere decir fuera de mí. Declara: yo creo aquella drama y aquel significado de lo que Cristo Jesús ha hecho, sin referencia a mí. En Él está la reconciliación y el perdón y la vida. Todo está en Él. Nosotros reconocemos el señorío de Cristo, ¿sí? Cristo ha vencido a los enemigos. Es muy diferente, hermanos, tener una noción correcta de que Cristo es el Señor, a ser salvo por mi rendición a Cristo. ¿Y qué quieren decir algunos maestros por mi rendición a Cristo? El señorío de Cristo, que yo pongo las áreas de mi vida rendidas a Él y lo sigo en todas las áreas. Sí, eso es discipulado, claro. Pero el discipulado es para aquel que ha sido salvo. No somos salvos a través de la palabra de discipulado. El discipulado es un resultado de la palabra de doxología, de la palabra de gratitud, de adoración en aquel que ha creído el drama y su doctrina. No, pero el creer no es suficiente porque es algo intelectual. Vayamos a Primera de Juan, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4. Ciertamente hay personas que le dan un servicio de labios a la doctrina, pero no la han creído. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. No la han creído. Porque el que la cree es salvo. Y el que la cree tendrá frutos. Por eso es que dice Primera de Juan capítulo 4, comenzando allí. Vamos a comenzar en el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Claro que sí. Esta es la palabra de la iglesia. Esta es la vida del creyente, hermanos. La vida del creyente. En esta palabra nos debemos exhortar, amarnos los unos a los otros. Ahora, esta palabra no está
no puede ser levantada ¿de qué? De la palabra del pacto en su sangre. Esto es lo que estamos diciendo cuando hemos ido poniendo las bases para hablar de los 10 mandamientos, que no podemos separar la ley moral de Dios de la palabra de pacto de Dios que ha dado en Cristo Jesús. Y Juan no lo hace, no lo hace. Por eso es que Juan ha resumido, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos los unos a los otros. Pero cuando queremos pensar que la palabra de pacto en su sangre ya ha perdido relevancia, no es que ha perdido relevancia, ya está allí sobre nuestras vidas, no importa. Y ahora solamente tenemos que entregarnos al amor, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Crece, 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 sé saludable, haz, y haz, y haz, y haz. Y entonces esa palabra se convierte, y no estás haciendo como debes hacer, y no estás haciendo como yo hago, o como nosotros hacemos. Por lo tanto, duda tu salvación, se convierte en una palabra de maldición. Eso es lo que queremos decir. Esa es nuestra lucha. Y esta lucha ha estado a través de los siglos. Hay una iglesia y un pueblo que ha entendido esto, hermanos. Aunque las voces más grandes hoy quizás no lo articulen así, pero no me importa, porque yo no estoy aquí para agradar a ningún hombre, sino para darles a ustedes la palabra del evangelio, alimentarlos con la palabra de vida. Que me llamen hereje, que me llamen falso maestro, que señalen mis faltas morales y mis pecados, que lo hagan, que no pueden vencer a la palabra de su gracia. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso es correcto, lo afirmamos. El que no ama no conoce a Dios. No ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense como ahora siempre la palabra de Dios nos lleva, siempre gira toda exhortación a la cruz y al amor de Dios. Esa es nuestra palabra. Esa es la predicación de las Escrituras. Por eso es que nos dice, versículo 9, una vez más, Juan quiere asegurarse que entendamos en qué amor estamos y permanecemos y por cuál vivimos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la versión del anciano Juan, del joven Juan en Juan 3:16. Gloria a Dios. En esta palabra, hermanos, esta palabra es nuestra arca. En ella somos salvados. La puerta está abierta. El arca de Juan 3:16 está abierta. El arca de primera de Juan 4:9 está abierta. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, a través de Él, a través de su persona y su obra. Y en esto consiste el amor. ¿Se fijan? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y para que no quede duda de qué amor se está siendo referido, inmediatamente está la doctrina atada al drama. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Han sido propiciados, han sido quitados, han sido expiados. El pecado ha sido quitado de delante de Dios en una situación objetiva donde nos relacionábamos con Él y éramos hijos de la ira, porque en Adán habíamos recibido la culpabilidad y la corrupción del pecado y andábamos en la corriente del mundo. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo
Y esta vida es una referencia al amor de Dios, que Él nos amó cuando no éramos amables. El amor de Dios es condicional o incondicional. El amor de Dios es, pensemos, hermano, le amábamos a Él para que Él nos amara. Le amáramos a Él para que Él entregara a su Hijo por nosotros. Le amamos a Él para que Él nos diera de su Espíritu. Le amamos a Él para que Él nos reconciliara a través de su Hijo. O nos ha dado todas estas cosas libre, sin nuestro amor. Pero a través de lo que nos ha dado libre, ha derramado su amor en nuestros corazones. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Comenzamos a recibir de esta palabra objetivamente en la persona y la obra de Jesús Cristo y este crucificado. El que cree comienza a recibir. Es como una ducha, una fuente que salta para vida eterna. Oh sí, hay mucho más que Dios va a hacer en nuestra vida, por supuesto. Hay mucho. Dios va a derramar abundante vida. Oh sí, la vida del Espíritu no es simplemente la fe, pero la vida del Espíritu nos es comunicada y dada a través de la fe. Y el objeto de la fe no es lo que el Espíritu hace en mi vida. El objeto de la fe es lo que el Espíritu hizo en la vida de Cristo. Y el Espíritu entonces obra en mi vida y trae poder a mi vida, testificando de su poder en la vida de aquel que se entregó sin mancha para llamarme a mí ahora sin mancha, y al llamarme sin mancha quitar de la conciencia el pecado, la condenación y la maldad, llamarme un hijo suyo y ahora reclamarme a su adoración, a una vida de devoción, de entrega, de santidad, de servicio, de obediencia. Por la palabra de la cruz, es la palabra de su amor incondicional. Pastor, pero hay una condición, el arrepentimiento, claro que sí. El arrepentimiento no es una condición de ley. Somos reconciliados con Dios incondicionalmente, en el sentido de que no somos reconciliados por la obediencia de la ley. Somos reconciliados por Dios sin méritos morales delante de Dios. Eso es lo que quiere decir que es incondicional. Así hay un llamado a arrepentirnos, a creer. Pero el problema de aquellos que oscurecen el Evangelio es que hacen de ese llamado, de alguna manera cargan allí las condiciones de la ley o del discipulado o de cualquier otra cosa que tenga que ver con nuestra respuesta en adoración y en discipulado. No, llamamos a Él porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya nos alimentó ahí, ¿verdad? Ahora que nos dice, crece, sé saludable. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿te fijan? Crece, puedes caminar en la salud que te ha sido dada. ¿Por qué no estás caminando en la salud que te ha sido dada, hijo? ¿Se te ha olvidado la salud de Cristo? Esa es la exhortación a la iglesia. ¿Se te ha olvidado? ¿No has conocido? Pudiéramos también la otra exhortación, pastor, y aquellos que no son del pueblo de Dios en la iglesia, ¿no has conocido la gracia de Dios y su amor incondicional para tu vida? ¿No has visto tus pecados y has venido a Él para salvación? La otra exhortación es la exhortación del Evangelio. Algunos se empeñan en condenar a la iglesia, en condenar al pueblo de Dios y en luchar contra el nominalismo. La lucha es contra el nominalismo, purificar la iglesia, sacar de la iglesia a los que no son, purificarla
La última vez que yo chequeé, esa no es. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de su evangelio, que involucra la predicación de la ley. Él es el que cierra y abre las puertas del reino. Él es a través de la predicación de su palabra. Nosotros podemos disciplinar a alguien que no se arrepiente, que no se vuelve a Cristo, que no está dando fruto, que permanece en un estado de impenitencia. Pero la disciplina no es cerrándole las puertas y diciéndole: tú no eres un hijo de Dios, tú no eres un no creyente porque estás en adulterio, tú no eres un hijo de Dios porque tienes atracción al sexo igual que el tuyo, tú no eres un hijo, fulano se suicidó, no es un hijo de Dios. Fulanito, ¿cuántos pecados afectan nuestra carne? Aquellos que no han creído no son hijos de Dios. Aquellos que nos han arrepentido no han nacido de nuevo. Pero el llamado a crecer es un llamado sobre la base de lo que nos ha sido dado gratuitamente. Y terminamos, hermano. Nosotros hemos amado, si Dios nos ha amado así, así también debemos amarnos unos a otros, claro. Adelanta al 12 y vamos a terminar ya. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahí está, pastor. El amor es la condición para que Dios permanezca. Pero ¿cómo Dios se va a contradecir en dos oraciones? ¿Cómo es posible que Dios, o nuestra mente es obtusa y no hay revelación, o la palabra de Dios se contradice? Si nosotros, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Se demuestra que Dios permanece en nosotros. Pero Dios ya ha dicho que el amor no es la condición para ser unidos a Él. El amor es el resultado de haber sido unidos. Y ciertamente vemos en Santiago que la fe que obra es la fe que se manifiesta, se justifica en el mundo con una fe real y verdadera. Esto manifiesta que estamos permaneciendo en Dios y que permanecemos en Dios, pero no porque el amor ha sido la demanda para ser unidos a Él, sino ha sido el fruto y el resultado de nuestra unión. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ciertamente, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a la fe y por la fe al amor. Ciertamente, el amor es una evidencia de fe, de gracia en un Hijo de Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Continúa uniendo el drama a la doctrina. ¿Se fijan? Y testificamos, este es nuestro credo, que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que simplemente obre las obras de la ley. No. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. No, es solo el amor. Por supuesto, el amor es un fruto y una consecuencia de la raíz que es el creer. Y de esta manera estamos permaneciendo por la fe que obra y opera por el amor, como resultado y fruto del amor que nos ha sido revelado y regalado en Cristo Jesús. Y nosotros hemos conocido y creído. ¿Se fijan? El amor de Dios hay que creerlo. ¿Se fijan, hermano? Dice, versículo, terminamos ya con esto, ya nos vamos. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído. ¿Qué quiere decir? Que tengo una experiencia con el amor de Dios. ¿Qué falta ahí? Creerlo. Porque para tener una experiencia con Dios hay que creer la doctrina que Dios ha dado acerca de Él, de su Hijo y de su Espíritu en la salvación de la humanidad. Hay que creer, y la creencia no es una creencia
mística, que no tiene un objeto, que no tiene una seguridad, que no tiene un ancla. Cuando lleguemos ahí, Hebreos, hay un ancla, hay una seguridad, hay una convicción. Eso es la fe. No en lo que nosotros declaramos y en todo disparate que nosotros queremos de nuestra carne hacer traer a nuestras vidas. A veces cosas buenas y Dios tiene planes con eso, pero la confianza y el ancla es el objeto de nuestra fe, que es el amor de Dios para expiar nuestros pecados y reconciliarnos a través de la fe. El instrumento que recibe este amor se apropia de él creyéndolo, y creyéndolo lo conoce, creyéndolo lo va a experimentar. Van a venir frutos a nuestra vida de creer esta declaración de que mis pecados han sido desterrados. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Permanecemos en amor por la palabra de su amor, y a través de esa palabra permanecemos en los frutos de amor, creciendo, porque somos alimentados por esta palabra nueva en la sangre de Cristo, la palabra de nuestra reconciliación con él, proclamada en todo sermón y proclamada en los sacramentos del bautismo y de la cena. Y el monumento personal eterno del amor de Dios en el Cristo resucitado en los cielos, que nos va a recibir allí con llagas y heridas, marcado por nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios. Señor, ¿cómo responder a este mensaje? Respondemos en amor. Respondemos, oh Señor, en doxología, en adoración, en asombro, en gratitud. Respondemos en discipulado, compartiendo las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros y en nosotros. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les bendiga, familia.